Recordando algunas cosas de la pandemia. Ajá. Y tú te acuerdas que en pandemia llegaban esos viernes y la gente nada más decía, hoy el viernes, y al cuerpo se le olvidó. Señores, eso fue una. Señores, había gente que se cambiaba y todo para sentarse en la para galería. sentarse en su casa, porque no se iba a quedar. Pero tenía como ese asunto. Ese espíritu, el espíritu del viernes. Y entonces lo que se hacía era que todo el mundo se cambiaba y hacía conferencia. Todo el mundo cambiadito, enchalinadito. y se usaban perfume. Pero Tambora me escribía y me llamaba. Hey, hermano Tambora, sí. Cambiadito, enchalinadito. Está oyendo el programa ahora mismo, Tambora. Seguro que sí, enchalinadito en su casa, pero sin poder salir. Pero enchalinadito. Hubo un cumpleaños que se hizo por Zoom. ¿Cuál? ¿El cumpleaños de quién fue? Mucho cumpleaños. Y boda. Pero de nosotros. Ah, no. ¿De Sara fue? No, fue el de Sara, no. ¿O el de Nash? No, fue de un niño de la familia, no me acuerdo quién. No, pero muchos cumpleaños en pandemia, tú dices. En pandemia. Pero muchos Claro, cumpleaños por pero Zoom. por ejemplo, la boda de Juan Carlos Pichardo fue por Zoom. O sea, había una pequeña porción de invitados. A eso me refiero. Sí. Había una pequeña porción de invitados, pero todo el mundo lo que vio la boda fue por Zoom. Yo estaba ahí enchalinado en mi casa viendo la boda. Sí. Y ellos bebiendo allá, yo sé que sí. Y habían actividades empresariales, por ejemplo, que a los empleados les mandaban una cajita con un espumante, con un vinito y una carta, una tarjetita. Exactamente. Y por Zoom todo el mundo cambiado con corbata y chalina. Pero yo hice eso, ¿tú sabes con quién? Con la gente de Rica. Sí. La gente de Rica hicieron una fiesta y montaron una cosa y eso mismo, a los empleados les mandaron una cajita y eso, pero un fiestón. Y todo el mundo celebrando. Pero un fiestón con Sergio Vargas y todo eso. Viéndolo por Zoom. Y ahí, vámonos, y Sergio, 1980. Y yo hice también en Navidad una actividad con la gente de Humano y entonces ellos lo que hicieron fue que hicieron como un circuito, o sea, todos los empleados en su casa y se hicieron sorteos y todo eso. Pero todo el mundo en su casa. Y yo hice 3 animaciones con monólogo por Zoom, eso es lo más complicado del mundo. Sí, porque Señores, es risita que te ponen. Como no, y la gente mirándote, porque es difícil tú hacer un monólogo. Sí, porque tú necesitas otro lado. la retroalimentación del público. El show que usted hizo en pandemia también, en vivo. Se hacían Yo shows. hice, pero nosotros hicimos un festival del humor en pandemia. Pero ustedes en un escenario y la gente mirando. No, yo en mi casa. ¿Tú en tu casa? No. Yo en mi casa, yo estaba en mi casa y cada quien de su casa. Ahí sí. Qué sé Yo lo vi. Yo no me acuerdo pero de eso. una cosa Estaba que, Carlos Sánchez. Carlos Yo no Sánchez, me acuerdo de eso. Quiñongo, Peter Albeiro, pero de todas Sí, partes es del verdad. mundo. Yo no me Eso fue acuerdo. con Joaquín, genio de Joaquín Yara. Joaquín Yara, que- Pero estamos hablando de casi 2 horas, ¿eh? Sí. Pero mira, yo no recuerdo. Sí, yo lo recuerdo. Fueron tantas cosas que se inventaron. Es que nadie quería parar, Ñonguito, había que seguir caminando. No podíamos Y parar. Sí, nadie que- va a recordar eso de la pandemia. Porque mira, Es mejor olvidarlo. Es que fue Yo duro no eso. quiero recordarlo. ¿verdad? Eso fue duro, Jochi. Señores, no fue fácil. No, y que no vuelva nunca más en el nombre del Señor. Eso fue duro. Señores, hay gente que tiene. Lo que pasa es que muchas personas, la pandemia la cogimos relax. Yo no le di mucho. Pero hay gente que tiene secuelas de la pandemia. También es que verdad. todavía tienen problemas. Tú sabes que una de las pero cosas. yo sé de una persona que está trancado en su casa al día de hoy. Al día de hoy, que no ha Y superado. que no lo ha superado. Sí. Y no solamente eso, sino que todavía está, que cuando llegue el súper hay que mandarle las cosas Sí, así por señor. allá. Todavía a esta altura de juego. Sí. Sí, yo sé quién es. Sí. Pero otra cosa, hubo un trastorno del sueño a nivel general. Adivina por qué. ¿Por qué? Porque la gente dormía en el día, entonces de noche no tenía sueño. Entonces la gente empezaba a llamarse, a hacer conferencias, a hacer Zoom Sí. y a hacer grupos para hablar y comentar. Por ejemplo, Netflix tuvo una pegada enorme porque Sí. la gente veía series, amanecía viendo La series. membresía subió el 700%. ¿La qué? La membresía de Netflix subió Porque el la gente, como no tenía 700%. nada que hacer, lo que hacía era ver series. Yo después que pasó la pandemia, yo no vi yo- más nada. Tinder también. Yo fui a Sí, la oficina de una persona en estos días y estábamos hablando y ella me dijo, no, porque porque yo me divorcié. Sí. Digo yo, ¿pero ¿Cómo así? Claro. En pandemia. Pero ¿cómo que te divorciaste? Explícame eso. No, en la pandemia. La pandemia sirvió para me eso. complicó la vaina este hombre, y yo no sabía. El día entero y en la ella casa. se casó con otra persona y todo. Me dice, no, la pandemia se lo llevó. La pandemia se llevó el 40% de los matrimonios a nivel mundial. Miércoles. Buenas. Increíble.
Sí, Jorge, También. acuérdate también que hubieron varios conciertos que se hicieron por... Ay, sí, el de Mike Anthony, el de Arjona, el de... Espérate, mi amor, y te voy a decir algo. Creo que el primero, por lo menos criollo, fue el de... El de Johnny Ventura. No, el de Tony Almond. El toque profundo. El toque profundo. Creo que fue el primero en pandemia. Sí, hasta Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, después vino Johnny Ventura, después vino El Torito, fue bueno. El de Gillo Sarante fue un tablazo. El de Gillo Tarante. ¿Tú sabes cuál? El de Fernandito también. También. Fernandito hizo uno. Sí, en Yex hizo y uno. El Torito que René Brea lo produjo. Sí. Sí, y el de Arjona fue muy bueno. El de señores y uno trancado en su casa. Mira, mi amor, ¿y qué otra cosa si tú recuerdas de la pandemia? Bueno, yo tuve que quedarme 3 meses encerrada en mi casa porque mi madre es minusválida y tenía una vecina que era que me iba al supermercado y me traía los alimentos. Ay, Dios mío. No, eso son Yo llegué a mi casa en septiembre y volví a salir en septiembre, octubre, noviembre, en diciembre. Dios mío, o sea, en la casa materna. En la casa materna. Ay, Dios mío. Bueno, gracias por tu reporte. Mira, fueron que eso fue fuerte, señores. Y tú sabes que hubo depresión pospandémica. ¿Cuál es esa? O gente que todavía después de la pandemia se quedó en ese sentimiento de sosiego, que no quería hacer nada, que se sentía derrotado, que también se divorció, que ha permanecido, hay gente que ha permanecido trancada, quizás no en depresión, sino en un trauma, porque esas personas que no han salido, por ejemplo, gente que conocemos que no han salido de la casa, no han Hay gente que está asustada todavía. está asustada. Es un trauma pospandémico que ha pasado. Incluso la pandemia trajo en las generaciones otro término llamado los pandemias, que son los niños que nacieron en la pandemia. Exacto. Porque los hombres y las mujeres estaban encerrados en la casa y salieron muchas mujeres embarazadas. Evidentemente. Entonces no solamente el embarazo. ¿Se llama cómo eso? Pandemias. Oh, mira. Los pandemias no solamente salieron Yo no tenía ese dato. No solamente se procrearon en pandemia, sino que muchos lamentablemente tienen condiciones de retraso cognitivo porque se criaron trancados. No socializaban. Hay una situación complicada. Mira, por ejemplo, en el caso de la televisión, en cierta medida, hay algunas cositas que favorecieron. Nosotros que hacíamos el programa, no lo podíamos hacer en Colorvisión. No. Lo hacíamos en un estudio allá en el garaje. Pero entonces, todos esos artistas internacionales, tú lo llamabas y coordinabas y estaban ahí porque estaban en su casa. Exacto. Tú no me puedes decir que no, que Gilberto está de gira. No, exacto. Dije que no está disponible, que no está en su casa. Y con deseo de hablar. Pues exactamente. Y alto ahí está trancado. nosotros entrevistamos a Ada Ramones, entrevistamos a Gilberto Santa Rosa, a Oscar de León, a Laura Bozzo, por yo recordar, a la venezolana Viviana Giverny. Soel Saldaña no. Sí, Soel Saldaña. ¿Quién más? Así rápido. Estaba todo el mundo en eso. Porque estaba todo el mundo trancado. Sí. Entonces, en la pandemia. ¿Cómo tú me dices que no? No, tú no puedes decir que no está disponible. No. Y está fregando. De hecho, hay programas que se quedaron con esa modalidad. Por ejemplo, Manolo Zuna, que inició su canal de YouTube en ese momento de pandemia, se quedó en ese método. Virtualidad total. Ay, mi madre, Dios mío. Bueno. Señores, la gente llegaba tarde hasta la cosa por Zoom. No, una cosa increíble. Es un talento increíble. Perdón. Sí, el que llega tarde, llega tarde. quiero. Sí, verdad, sí. Hasta por Zoom llega tarde. Qué buena, ¿qué tan junto estaba? Diablo, bárbaro. Sí, es verdad. Por eso a mí me gusta la gente puntuales. Sí. Más puntuales que una novia fea. No, sí, no había fea. Porque nada más puntual que una Eso es novia verdad. Y cariñosa que Cariñosa, son. exactamente. Ellas llegan temprano y te dicen, excúsame, oye. Conchi, permíteme decirle a la gente, avisarle a la gente para que se quede en sintonía, que en minutos tenemos un debate interesantísimo con el ginecólogo doctor Jotin Ramón Pérez y el abogado Emilio López, que vamos a tratar un tema muy interesante. Mi hermano Emilio López. Sí, acerca de un caso que ha consternado el país en los últimos días. Emilio Así López que, mío. Que se prepare la audiencia. Emilio López. Y ¿Tú sabes que Emilio López tiene un programa con Anabel. Bueno. Y con Manolo. Y con No, y manda unos fuegos en ese programa. Politiqueando. Tú sabes que Emilio López es un hombre con Anabel Alberto. con esa. ¿Sabes que Anabel tiene ese cerebro que le dispara? ¿Qué es lo que tiene? Ese cerebro que le dispara. Mira, entonces Emilio, tú sabes que Emilio, abogado, prudente, conciliador, pero a veces él manda su fuego. Sí, él manda, sí, él manda. ¿Qué fue lo que pasó con tal vaina? Sí, él manda, sí, él manda. Pone a la gente entre dispara. Y Anabel le dice, deja hablar al invitado.
Hay que Me verlo. encanta. Hay un ocurrió por ahí, lo pusimos el otro día. Cuando Anabel, que la llamamos, no sepa, con un asunto en inglés, que habló de Sergio Carlos. Porque tú sabes Así que Sergio Carlos. Buenísima. Tan lindo. Carlos, buenas. Buenas noches. Ocheta, Dígame, querido. Ocheta, oye, yo te tengo varios datos sobre el tema de la pandemia. Venga. Mira, en la pandemia sucedió algo con Netflix y fue que ellos tuvieron que bajarle la calidad del streaming de tanta gente que estaba viendo. El tráfico. Sí, se convulsionó. Sí. Eso es cierto. Exactamente. Incluso hubieron centros de datos que cayeron, o sea, Azure, por ejemplo, de Microsoft y demás. O sea, tuvieron que bajar muchísimos servidores, no aguantaron la demanda. Ya. Oh, ya entiendo. Sí, Ese dato yo no sabía, ¿no? Incluso, por ejemplo, hubieron muchos negocios que fue el mejor año fue el año de la pandemia. Por ejemplo, los couriers aquí en República fue su mejor. Sí, señor. Fue su mejor. Sí. Las compras online y lamentablemente. Sí, eso que él dice. Se está cortando ahí. Hay un problemita en la comunicación. Pero que Netflix tuvo que bajarle la. Sí, él dice que Parece por que le el bajaron el aumento- streaming a él Por el también. aumento del tráfico. Por el ¿Cómo aumento del dice? ¿Cómo tráfico. tú dices? Él dice que por el aumento del tráfico, Sí, Netflix claro. tuvo que bajar la calidad. Sí, Ya. dígase. Algo buenas. Tuvieron unos problemas. Buenas. Sí, buenas. Dígame, señor. Oye, te hablo de aquí, desde la ciudad de San Antonio, Texas. En San Antonio, Ey. Texas. Venga. Mira, oye, yo soy un truck driver que ahora mismo voy en camino para la Florida. Pero una de las cosas que pasó en pandemia aquí en Estados Unidos, oye, que la gente no quería volver a trabajar. Eso ¿Qué? me cuentan, es verdad. Por las ayudas. Oye, la gente se metió tanto en pánico y en una frustración mental, psicológica, que después le daba trabajo como salir de su casa y ir a trabajar. Dios mío, increíble. No Y te aquí digo. el incentivo que dio el gobierno, mucha gente preferían quedarse en la casa que ir a arriesgar su vida para la calle para ganarse su sueldo. Es cierto. Así mismo es, Dios mío. Eso Vamos a tener salió. que después hacer un recuento. Un recuento, Esas- porque fue mira, mucho. esos datos son Sí, interesantes. fueron muchas Bueno. cosas. Sí, mira. Mira, a Mauri, perdón. No, que ustedes se acuerdan que en la pandemia también había un tigre siempre en la puerta de los negocios de que con una pistolita tomando la temperatura. Ajá. Pero el tigre ni miraba eso ya. Sí, Eso no, Sí, es- lo grababan para Sí, sí. Es Dije, verdad. dije, ¿cuántos visto que están devueltos? Dije, por No, Ajá. que lo ponían ahí. Ellos ni miraban. Y yo dije, yo le pregunté a uno y me dice el tipo de que no, lo que pasa es que cuando tienen fiebre suena algo, suena la pistolita. Y yo, suena el alfa. Pues no la Coronado, suena. coronado. Nunca le sonó. Mira, hay cumpleaños importantes en el día de hoy. A Mauri, mi mujer me gobierna. Guzmán, esta vaina me gusta. Guzmán. Ey, qué bueno. ese fue otro. Se puso de moda en Se- pandemia. En Y pues, pandemia. Ay, es verdad. Sí. Sí, por el hecho de que tú tenías que hacer el oficio junto con tu esposa. Sí. Pero que el Los tema, el tema, videitos, lo no, que pues, fue ese tema. ese video Y el corrió. de. Y el de Omega, y el de Omega se pegó también. ¿Cuál? El de Omega, claro La que miré, sí. la miré. Ah, sí, Ay, verdad. Y el de Bulín, que bríncalo, sáltalo. Está bien, bien. eso lo grabó todo el mundazo. José, tú estás en el aire, feliz cumpleaños. ¿Tú no cumpleaños hoy, José? No, yo cumpleaños el 18 de enero. Ah, pues José, tú estás diciendo que tu cumpleaños hoy. Bueno, pero oye, ¿qué? Que Hochi no me ha dado el regalo mío del Un mes de 18. retraso. Es un mes de retraso lo que yo tengo. No es tanto. Pero mira, Peñasuazo. Entonces dile que corría eso, porque en todos los periódicos está en Sí. los cosas de cumpleaños, que el Oye. cumpleaños. Oye, Peñasoso, que salió en todos los periódicos que tu cumpleaños hoy. Eso es parte del planeta Tierra. Este no es el planeta Tierra y el 80% es agua. Sí. Sí. Entonces, esas son equivocaciones del planeta. Anda pa'l carajo. Un abrazo, José. Nos vemos, Peñasuazo. Un abrazo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.